Bienvenidos a Somos Padres por TNO Radio en nuevo horario. Ya no estamos los martes de 1 a 2 de la tarde, ni después era los martes a partir de las 2 de la tarde. Ahora vamos con el nuevo horario que es cada sábado de 9 a 10 de la mañana. Vamos a estar aquí en Somos Padres Radio por TNO Radio, así que grábense ese nuevo horario porque ahora estamos haciendo nuevos cambios. La idea de TNO Radio en esta oportunidad es reforzar toda la programación del fin de semana, y yo honradísima de que Somos Padres sea parte de esta programación de fin de semana, a petición de toda esa gente que siempre tan linda está conectada con nosotros y pendiente de nuestra programación. Así que todos los sábados ahora de 9 a 10 de la mañana Somos Padres Radio por TNO Radio. Y hoy estamos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería y sistema Antonio Calderón, y en el control técnico hoy me acompaña la señorita Carmen Pájaro, por supuesto, quien les habla ahora como cada sábado, Yelixa Isaya Yane, creadora de SomosPadres.info y productora de este programa Somos Padres Radio. Los invito a visitar nuestra página web www.somospadres.info, que es la página de este programa, a seguir nuestras redes sociales @TNO Radio y @somospadres.info. Nosotros hoy tenemos un programa súper lindo porque vamos a descubrir a través de nuestra invitada de hoy, Anabel Martínez, quien es psicóloga. Vamos a descubrir cómo nuestros hijos, niños y adolescentes quizás pueden expresar sus sentimientos, expresar aquellas cosas que no pueden a lo mejor decir en una conversación, a través de los cuentos. Y ese es el tema de hoy, los cuentos como un recurso emocional para niños y adolescentes. Para ello, después de este corte, va a estar con nosotros Anabel Martínez, quien tiene formación en psicología infanto-juvenil, también es especialista en promoción del bienestar y es la coordinadora de la Unidad Psicopedagógica Integral de Macaracuay, además de psicólogo escolar. Así que hoy nuestro programa lo estamos enfocando en nuestra sección de salud y bienestar con este tema tan bonito, y yo estoy segura que Anabel nos va a dar muchísimas herramientas a los padres para poder lograr esa comunicación que a veces es un poco difícil. A veces yo siempre lo digo, a veces los adultos no sabemos decir lo que sentimos, imagínense un adolescente. Así que hoy nos vamos cargados con un programa lleno de herramientas para lograrlo. Ya venimos con más de Somos Padres. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Lo prometido es deuda, como decimos por aquí. Con nosotros la psicóloga y coordinadora de la Unidad Psicopedagógica del Integral Macaracuay, Anabel Martínez. Bienvenida, gracias por venir al programa y aceptar la invitación del día de hoy, Anabel. Hola Yelitza, buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, muy contenta de poder compartir contigo y con todos tus oyentes todas estas herramientas que sé que van a ser muy, muy chéveres de apreciar. Claro que sí, porque a los papás nos cuesta lo que decía antes del corte, pues. Al adulto muchas veces le cuesta decir qué siente. Imagínate un niño que lo puede expresar a través del llanto y tú no entiendes, o un adolescente que quizás lo haga a través del silencio o de la molestia inexplicable. Y justamente la lectura, que es una cosa que siempre nos nutre, nos puede conectar con nuestros hijos. ¿Por qué? Claro, mira, hay algo muy importante que es uno de los grandes desafíos en el área de la psicología, especialmente en la psicología infanto-juvenil, es cómo detectar, cómo procesar, cómo canalizar y cómo analizar toda la información que ese niño o ese adolescente trae a consulta. Dentro del espacio psicoterapéutico, cuando trabajamos con adultos o con personas mayores también, la parte de la comunicación verbal es algo que está como implícito.
¿ok? Es algo que está como sobreentendido. Así utilicemos otras herramientas, como por ejemplo en la terapia cognitivo-conductual, cuando se utilizan cuadros de registro, se utiliza la escritura, por ejemplo, el utilizar grabaciones de las mismas personas. Siempre va a ser la favorita la comunicación verbal en la psicoterapia con adultos, es lo más común. Pero ¿qué pasa? Cuando accedemos al mundo infanto-juvenil es necesario involucrar otras herramientas. La comunicación verbal no se hace suficiente. Entonces es allí cuando podemos incorporar, por ejemplo, lo que es el juego, la terapia de juego, y podemos involucrar entonces lo que son los cuentos, que es el tema que venimos a conversar el día de hoy. ¿Cómo descubres tú a través de un cuento lo que un niño te quiere expresar? O sea, ¿cómo escoges ese cuento, por ejemplo? O sea, ya con una entrevista previa al papá o quizás haciendo ciertas preguntas y dice, bueno, este es el cuento ideal para poder conectar con el bebé o claro, con el adolescente. Claro, bueno, con esto hay muchas posturas con respecto a esto. Está, por ejemplo, la parte que son una de las corrientes más comunes, que sería la terapia psicoanalítica y la terapia cognitivo-conductual, que tienen diferentes enfoques y diferentes formas de aproximación al niño. Pero bueno, para cerrar un poquito esta idea, todas las corrientes realmente lo que se trabaja es por el pro del bienestar y la calidad de vida del niño y del adolescente. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hago yo en mi caso? Cuando el niño viene a terapia, se hacen unas primeras sesiones para indagar, para explorar o para hablar al adolescente, etcétera. Y si hay algún cuento que hable referente al tema del cual se quiere tratar, entonces se introduce un poco ese cuento. Pero hay algo muy importante dentro de todo esto, que es tanto con los juguetes como con los cuentos, que en el fondo no importa tanto cuál sea, sino qué moviliza dentro de ese niño y ese adolescente ese cuento. Porque a veces podemos comentar, bueno, este niño tiene poca tolerancia a la frustración. Le voy a comentar, por ejemplo, Fernando Furioso, que es un cuento que habla sobre la tolerancia a la frustración y la rabia. Pero lo importante realmente va a ser qué moviliza dentro de cada persona eso que le estamos brindando y cómo se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? ¿Y te han llegado los casos de los segundos hermanitos? Bueno, tengo un cuento que sí es precisamente sobre segundos hermanitos. De hecho, aquí lo tengo, se llama Bebé a Bebé, ¿ok? Es un cuento muy divertido. Y trata, bueno, cuando llega, por ejemplo, este segundo hermanito, este segundo integrante al hogar, y cómo el niño pasa por una transición como de aceptación, de asimilación de la situación, y también muy importante cómo los padres lo pueden ir manejando. Sí, llegan de verdad una variedad de casos, y los cuentos son herramientas maravillosas para que los niños, de forma creativa, por medio de la fantasía, por medio de imágenes, de colores, puedan buscar soluciones a sus propios conflictos. ¿Y cómo reaccionan? O sea, llega un bebé furioso, otro que no acepta que ya no es el único, que viene otro integrante, o las pérdidas. Claro. O a veces son las pérdidas de mascotas, de abuelos, de gente importante. Claro. Por citarte algunos casos, ¿cómo por ejemplo, se conectan con la historia? Por ejemplo, hay casos muy interesantes con Fernando Furioso, que déjame ver si lo puedo mostrar por acá, que es este libro que está aquí. Bueno, hace poquito. Y bueno, este libro habla sobre, por ejemplo, una cantidad de desastres naturales que provoca esa rabia que tiene el niño. Y cuando se le muestra a los niños, dicen, no puede ser, este niño no se parece a mí. O sea, como comienzan a pensar que no, este niño no es como yo me porto bien, este niño es desastroso. Entonces ahí trabaja, bueno, pero quizás este niño hizo cosas similares, o no te parece, no te suena un poquito esto que hizo, y ahí es cuando uno va agarrando y va integrando la información con esas reacciones. Pero bueno, las reacciones siempre son muy divertidas, y con eso se trabaja. Qué bueno. Y resulta muy bien el tema de la lectura. ¿Cómo acerco yo a un niño que son totalmente digitales, niños y adolescentes? Y lo he hablado mucho aquí, que bueno, que lea, aunque sea que lea a través de la tablet o a través del celular. ¿Cómo lo acercas
a un libro, a un libro, pues. Claro, exacto. Eso se lo puede introducir desde muy pequeña edad, desde muy temprana edad, porque hay diferentes cuentos para diferentes edades. Incluso desde que son bebés, hay cuentos que son como acolchaditos. Yo recuerdo haber tenido de eso. Hay cuentos para bañera, incluso. Es como irle introduciendo toda esa cultura de tener un cuento, de procesarlo. Hay cuentos con texturas para niños y los colores, y que ellos puedan irle agarrando el gusto poco a poco a eso. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de que es muy común darle la tablet, todo esto, o el teléfono para leer? Que bueno, están involucrados otros tipos de estímulos, como por ejemplo es los visuales, los auditivos. La recompensa es como muy inmediata mediante los aparatos electrónicos. Pero con los cuentos, bueno, sí toma un poco más de tiempo porque tienes que leer todo el cuento, pasar las páginas, o sea, es como más eso trabajo. Es decir, es la paciencia, Exacto. es el pasar la página, es el tocar con cuidado, papel. claro, exacto. Regresarte, entonces, bueno, eso es un tema muy interesante que incluso puede abarcar otro programa incluso. Pero sí, en conclusión sería que se puede introducir a los niños poco a poco, los padres en casa. El tema de los cuentos no tiene que ser un cuento en específico, ni tiene que ser un cuento, o sea, que trabaje un aspecto psicológico como tal. Yo tengo un cuento muy divertido que se llama La Bruja Winnie, que es un cuento muy popular. Entonces, mediante este cuento se pueden trabajar, por ejemplo, habilidades sociales, integración con otros niños, se pueden involucrar otros recursos como por ejemplo colorear dibujos, cantar canciones. O sea, el cuento da para muchas otras cosas. Todo está bueno en nuestra creatividad también. Claro, claro, y en cómo uno sepa, no solamente el psicólogo, sino el padre, utilizar este tipo de herramientas. Tenemos que ir a un corte. Ya regresamos. Ahora quiero, cuando entremos al otro corte, que me diga ahora el tema de los adolescentes, cómo nos conectamos a través de los cuentos. Ya venimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Hoy hablando de cómo los cuentos pueden ayudarnos a conectarnos con nuestros hijos, adolescentes y niños. Tenemos para ello a la psicóloga Anabeth Martínez. Y habíamos dejado una pregunta en el aire que era: estamos hablando de cómo conectamos a los niñitos, pero ahora cómo conecto yo a un adolescente que es más rebelde, que viene con menos ganas de hablar de lo que siente, de sus problemas, que son grandísimos, pero para a lo mejor son en realidad muy pequeños para como lo podemos percibir los adultos. ¿Cómo me conecto con el adolescente a través del cuento? Claro, la importancia de todo esto para conectarse con el adolescente, primero es muy importante para el profesional estar constantemente actualizándose y preparándose para buscar nuevos códigos de comunicación, nuevos recursos y nuevas estrategias. Por ejemplo, con las adolescentes el silencio es algo muy importante, que a veces, bueno, los padres se pueden poner muy nerviosos si el adolescente no quiere hablar, no quiere comunicar algo, pero en ese silencio también es importante saber que hay un mensaje, que hay algo que quiere transmitir y algo que se le quiere respetar, ¿ok? Con el tema de los cuentos, claro, hay veces que estos cuentos la gente dice, bueno, son para niños, pero en realidad también se pueden utilizar de forma general para los adolescentes, pueden movilizar cosas en ellos. Hay otros tipos de cuentos, también se pueden utilizar otras estrategias que derivan de los cuentos, como es por ejemplo el role-playing, ponerte en el lugar del otro, elaborar historias, contar tu propia historia, realizar tu propio cuento. Y cuando el adolescente realiza su propia historia, se coloca en los zapatos del otro, está buscando él mismo cómo elaborar ese proceso, mediante los recursos que él tenga a la mano en ese momento, los cuales son completamente válidos porque es lo que él ha aprendido a utilizar. Entonces, el tema en la terapia se trata de
poder enseñarle nuevos recursos. ¿Cómo se utilizan estos nuevos recursos? Mediante los cuentos, historietas y todas estas estrategias que he comentado, con algo muy importante que es la psicoeducación. La psicoeducación, es el uso de herramientas psicológicas y educativas para formar al individuo, para enseñarle cómo manejar una problemática, porque la idea es buscar las estrategias, comprender y brindar soluciones, pero también brindar estas soluciones en el tiempo. ¿Ok? Más o menos. No Sí, sé tú terminas, por lo menos los adolescentes, recomendándoles que escriban como manera de desahogo o como una manera de ellos poder luego reflejar cosas que quizás no puedan decir con palabras. Claro, hay muchos recursos que se pueden utilizar. Hay que tener en cuenta que no todos funcionan para todos los adolescentes. Cada uno va a tener como su forma de ser, cada uno se está como introduciendo dentro de su personalidad, dentro de su estilo de llevar las situaciones. Entonces, bueno, el poder utilizar esto para escribir, expresarse, hasta por ejemplo leer cuentos, escuchar canciones, leer un libro, conversar con otro amigo, hacer una actividad deportiva. O sea, hay muchas estrategias que ellos pueden utilizar para como desahogarse y poder manejar eso por lo que están pasando. Lo importante es poder ver por qué medio ellos se vinculan mejor, qué es lo que funciona más para cada uno. Y en tu consulta, ¿qué es lo que más llega con temas de adolescentes, por ejemplo? Bueno, con temas de adolescentes, tengo un poquito el tema de la autoestima, y con este tema que estamos viviendo de la pandemia, Sí. llega mucho el tema de que les cuesta relacionarse fuera de las pantallas. ¿Ok? Eso es un tema muy común que está pasando ahorita. Entonces, por eso viene todo este tema de, bueno, tener algo en físico o relacionarte con otro, porque si tú tienes un cuento en físico, tú lo puedes compartir con un compañero, con un amigo. Entonces es algo muy común, ese miedo a relacionarse con el otro. A veces me dicen, no, es que tengo un mejor amigo por internet, pero lo vi de frente y no nos saludamos. Entonces, bueno, como esa cercanía, sí, y que no, me dio mucha pena saludarlo de frente, no le pude hablar. Entonces, bueno, como esa cercanía se puede ir construyendo poco a poco. Fíjate que hablando con una profesora, una maestra, me dijo lo mismo, me dijo, estoy enfrentando, ahora que los niños están volviendo a las clases presenciales, chiquitos, adolescentes, me dijo, estoy enfrentándome que no saben socializar, que no saben Sí. el estar con otros niños o con otros adolescentes. Y para un adolescente ahorita eso es mucho más difícil. Bueno, fíjate que en la semana, bueno, ya pasó febrero, pero en la semana del amor y la amistad hice una actividad especial con adolescentes, incluso niños que variaban las edades entre 9 y 16 años, había variedad de edades. Hicimos una actividad especial en el consultorio leyendo un cuento que hablaba del amor y la amistad. Claro, este era un cuento como de filosofía. Por eso te comento que, bueno, hay para diferentes edades y hay diferentes enfoques. Claro. Y bueno, estuvimos trabajando ahí el relacionarse, el involucrarse. Los niños de verdad estaban encantados. Me decían, por favor, yo quiero leer este pedazo del cuento, esta parte del cuento. Compartían ideas. Entonces, ahí se puede ver cómo se pueden utilizar estos recursos para que ellos se puedan involucrar un poco más. Incluso después de eso, como te digo, que el uso de los cuentos deriva a otras cosas, nos quedamos jugando y haciendo otras actividades, y al final, bueno, no se querían ir prácticamente porque es un espacio que se les brinda diferente para que ellos puedan involucrarse y crecer también. ¿Qué literatura o qué cuentos puedes recomendar para los adolescentes? Algunos 2 o 3, y cuáles para los niños. Bueno, son varias edades, pero Claro. Bueno, para adolescentes hay uno muy bonito, voy a ver si lo puedo mostrar por acá, que se llama El Emocionario. Ay, ¿Ok? qué lindo. Este es el emocionario. Di lo que sientes. Sí, se llama Emocionario, di lo que sientes. Entonces, bueno, en verdad me parece que es hasta para adultos y todo, porque tiene dibujos muy, muy bonitos. Voy a buscar aquí, por ejemplo, y te habla, como dice la carátula, de varias emociones. Y te va contando y te va expresando, y una lleva a la otra.
Y bueno, lo importante, como yo lo trabajo en terapia también, es que ellos puedan observar la imagen, porque cada imagen está relacionada con una emoción y son imágenes importantes, o sea, que reflejan algo. Entonces, que ellos pueden ir analizando qué les transmite, cómo se sienten, qué pasa. Otro libro también para adolescentes, se puede trabajar en niños, pero me gusta en adolescentes porque refleja a la terapia cognitivo-conductual. Este libro que se llama ¿Qué tal si?, de Anthony Brown. ¿Qué tal si? Refleja un poco, a pesar de que el protagonista de la historia es un niño, habla como esa anticipación al futuro que tenemos a veces incluso los adultos, y pasa mucho en los niños y adolescentes, como ese miedo, ¿sabes? Como ese miedo que está en los adolescentes a veces de quedar mal, o de fallar, o no me voy a involucrar en esto porque no sé qué es lo que van a decir de mí, o qué van a pensar. Entonces, bueno, por ahí con adolescentes. Y con los niños, bueno, hay muchísima variedad. Yo tengo aquí, por ejemplo, Fernando Furioso, tengo la Bruja Winnie, tengo Bebe Abubé, tengo varios que tratan sobre diferentes temas. Está bien. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Somos Padres por TNO Radio, con este tema tan lindo de cómo conectarnos con nuestros hijos a través de los cuentos. Ya venimos. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Quiero recordarles o anunciarles que este programa tan lindo que estamos haciendo hoy lo pueden conseguir luego en el canal de YouTube de TNO Radio. No sé, en los próximos días ya va a estar allí publicado, así que lo podemos compartir con todos los papás que quieran. Hoy estamos hablando de los cuentos como un recurso emocional para los niños y adolescentes. Con nosotras está Anabel Martínez, que es coordinadora de la unidad de psicopedagogía integral de Macaracuay. No puede ser. Un pin. Anabel, vamos a hablar de las emociones. Ok, está bien. ¿Cómo hacemos? Ya no estamos yendo a un consultorio, ya no es un psicólogo preparado como tú que está guiando a nuestros niños a través de los cuentos. ¿Qué puedo hacer yo como papá para ir trabajando las emociones en casa? Ok, en primer lugar sería reconocer y validar las emociones de nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Eso significa poder brindar un espacio para compartir con ellos. Si no se va a utilizar la herramienta del psicólogo como tal, o si ya se utilizó y ahora queda ese vínculo que está entre padre e hijo, bueno, irlo alimentando mediante la escucha, mediante la comunicación. Como dije anteriormente, bueno, puede respetar los silencios, en especial en los adolescentes, cuando no quieran conversar algo, expresarles que pueden tener un tiempo en que ellos deseen y un lugar donde ellos se sientan a gusto, o sea, poder involucrarlos un poco más en cómo ellos quieren abordar esa situación, porque a veces, no sé, ven a la cocina que tenemos que hablar, que tenemos que conversar. Entonces a ella se le está imponiendo un poco varios factores. Entonces la idea es que ellos puedan tener este poder de decisión también, ¿no? Mira, mamá o papá, yo me gustaría ir a tomar un helado, me gustaría sentarme en un parque, que ellos puedan decir un poco eso y se sientan también que están participando en la elaboración y en la búsqueda de soluciones. Pero fíjate eso que tú dices cuando dices quiero ir a tomar un helado, quiero ir a un parque, estás saliendo estás buscando un lugar neutral. Eso también puede ayudarnos a nosotros como papá, no hablar dentro de la casa, claro, sino el buscar un sitio que no sea ni tu sitio ni mi sitio. Exacto, también como ponerse de acuerdo allí y bueno, que hayan otros factores alrededor que propicien una buena conversación, porque quizás, bueno, si estamos dentro de la casa o dentro del carro, lo que siempre se aconseja es que se eviten mantener conversaciones como que tan importantes,
porque no hay un espacio donde, por ejemplo, si alguien se quiere parar y retirar, si alguien quiere ir al baño, si alguien quiere tomar un vaso con agua, o sea, que haya un espacio un poco más amplio para ambas personas, tanto los padres como los hijos, que puedan expresarse. Eso en el caso de los adolescentes. Y aquí te pregunto como mamá, a veces es preferible no decir esa palabra que parece que causa pánico. Vamos a hablar o quieres hablar, sino como propicio sin decir, sin esa introducción o sin esa advertencia, ¿cómo puedo yo como papá propiciar una conversación para que el adolescente termine contándote lo que siente, pues? Claro, siempre es muy importante para, como tú dices, tratar de evitar esta palabra, bueno, el vínculo que haya entre padre e hijo para poder utilizar las palabras adecuadas. Lo que pasa es que también buscar el momento adecuado y las palabras adecuadas, eso realmente es una búsqueda que puede fallar. Lo importante es hacer el intento y, por ejemplo, se les puede introducir como que hijo o hija, sabes que si hay algo que tú me quieras comentar en algún momento, yo voy a estar aquí para ti para poder escucharte. Cuando tú decías, tú me lo puedes comentar. Y se le deja esa, como la batuta al adolescente, que él pueda decir cuando quiere comentar y expresarse, si como padres no queremos estar como presionando, vamos a hablar, tenemos que conversar algo, hay un tema importante, etcétera. Y a veces es bueno que solamente el papá diga, porque los adolescentes suelen mucho guardar silencio, pero muchos escuchan. Es bueno que uno hable, simplemente hable y diga, bueno, tal cosa, no sé qué, aunque el adolescente no te responda. Claro, lo que pasa es que aquí, como vemos en la parte de psicología, que no hay recetas como tal. Claro. La parte como de, qué sé yo, como puede ser, por ejemplo, una medicación que tú dices, tómate esto y se te va a quitar el dolor de cabeza. Lo difícil es manejar las emociones, justamente, ¿no? Exacto, no hay como una fórmula completa para eso, pero si el padre en algún momento quiere conversar con el adolescente, lo importante es que lo haga con respeto, utilizando los valores, respetando la individualidad del adolescente y sus características, ¿ok? Así el adolescente no quiera opinar sencillamente nada en ese momento o quiera guardar silencio. Lo importante es la postura que va a tener el padre en ese momento y cómo el padre también se puede expresar. Y yo creo que el amor, el siempre decir te amo, estoy aquí, es sumamente importante en todo este proceso, que sobre todo los adolescentes que sufren tanto de autoestima, como tú lo dices, o sea, de que se sienten tan golpeados o tan... Y esta pandemia ha sido peor para los adolescentes aún más, porque además han sido aislados. Claro, porque están en una etapa de desarrollo muy importante y muy determinante también. Entonces, bueno, han estado involucrados con esta pandemia y quizás las estrategias, por ejemplo, para vincularse tanto con sus pares como con los adultos no son las más adecuadas, ¿ok? Por eso, como te comento, que a veces se utiliza mucho es el teléfono, la tablet, las redes sociales, y cuando tienen que conocer a alguien en persona les da muchísimo miedo. Pero yo quería retomar eso que tú comentas sobre el amor que hay que tener como padres con respecto a los niños y a los adolescentes que estamos conversando en este caso, es tener una postura un poco más como compasiva. O sea, un poco más colocándonos en el lugar del otro, en el lugar de ese adolescente que está allí, que en ese momento está pasando por algo difícil, que para él es muy importante, así para nosotros es un problema pequeñito. Mínimo, sí. Para él eso representa su mundo, representa dónde se está formando. Entonces, bueno, ser un poco amables en el sentido de la compasión y del entendimiento, que sé que a veces como padres puede ser como difícil porque queremos las soluciones ya inmediatas, pero hay que saber que una cosa es el tiempo, o sea, el tiempo como lo conocemos, y otra cosa es el tiempo psíquico y el tiempo de la mente, la manera en cómo cada uno va procesando y va elaborando todo lo que le va pasando, y eso a veces toma tiempo, eso es lo que pasa. No minimizar. Exacto, no minimizar. Porque a veces uno cuando te cuenta, y eso es lo que te pasa, y entonces uno, bueno, pero ya va. O es solo eso, nada más eso. Y eso es grande para ese adolescente que está aprendiendo a conocer el mundo, a enfrentarse, a ver cómo lleva las emociones, que yo siempre lo digo, muchas veces no sabemos los adultos, los niños imagínate. Entonces, en el caso de las emociones, ¿qué hacemos con los más chiquitos?
Bueno, con los más chiquitos, el trabajo no sigue siendo sencillo, también es un trabajo elaborado, pero se les puede ir educando un poco más porque en ese momento digamos que ellos están más permeables, ¿ok? Más receptivos a la información que quizás un adolescente que está pasando por una etapa de desarrollo particular y no quiere recibir toda la información quizás que un padre le está dando en un momento preciso. Con los niños se puede ir introduciendo poco a poco diferentes valores, diferentes emociones. Se pueden hacer con ellos trabajos, actividades que estén relacionados, por ejemplo, con los cuentos, con las emociones, introducirle las emociones. Mira cómo me siento yo, cómo te sientes tú, qué te gustaría hacer. Tratar de dar también el ejemplo es muy importante como padres con respecto a los niños y bueno, brindarle espacios también donde ellos así se equivoquen podamos hacerle referencia a ese error que quizás cometieron de una forma que sea accesible para ellos, o sea, que ellos lo puedan entender en qué se equivocaron y bueno, irles involucrando con este tema de las emociones de esa forma. Vamos a ir a un corte comercial y de regreso quiero que sigamos hablando justamente de las emociones, pero en los niños es muy común la rabia. Claro, sí. La rabia y el no controlarla. Y claro. Yo sé que los consejos que nos van a servir muchísimo Perfecto. a los papás para ver cómo manejar ese tema de la rabia y de las pataletas que bueno tienen su edad, ¿no? Hasta los 2 años, ¿no? Exacto. Bueno, a veces, a veces se extiende 5, 6, 7, 45, 50, yo he visto. Vamos a un corte comercial y ya seguimos con más de Somos Padres por Tenemos Radio. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Estamos hablando con Anabeth Martínez, quien es psicóloga. Y habíamos dejado en el aire la pregunta de la rabia en los niños, que es lo más común. La pataleta, la rabia, el llanto, el llora cuando ese día está muy llorando, como dice uno, irritable. Uno dice, bueno, ahí eso tiene que ser un punto más que de molestia, de alarma para los padres o un encendido allí que nos lleve a reconocer o a buscar y ayudar a ese niño a reconocer qué emoción es la que está privando en ese momento y por qué, ¿no? Claro, exactamente. Hay que tomar en cuenta que hay cosas que son esperadas y bueno, cosas que bueno, que si tienen un poco más de tiempo hay que tomar acción, así como tú estás comentando. Es igualito, si a un niño, por ejemplo, le da fiebre, no sé, 2 días, 3 días, se le da su medicamento y si mejora, buenísimo. Ahora, si esta fiebre continúa en el tiempo, ahí es cuando encienden las señales de alarma. No sé si me comprendes un poco Claro, analogía. En mi pediatra dice la fiebre pollo, no me llames hasta que no sean 48 horas de fiebre. Okay. Usted dele acetaminofén y si continúa, ahí sí me llamo. Eso lo aprendí clarito. Exacto, porque ¿qué pasa con el llanto y la irritabilidad? En niños muy pequeños, bueno, incluso de 2 años, como tú comentas, es la única manera, la única forma que ellos tienen de expresar ese disgusto. Porque luego, a medida que crecen, es cuando se aprenden formas más elaboradas de comentar ese disgusto con una situación. Como por ejemplo, no me quiero parar temprano para ir al colegio, o no me gusta esta comida, o no sé, no me llevo bien con este amiguito, por ejemplo. A medida que crecen, ellos van incorporando otras maneras, otras formas de expresar eso y el llanto queda un poquito más atrás. Claro, porque cuando un bebé, ¿cómo se expresa un bebé que no sabe hablar? A través del llanto. Incluso mamás terminamos detectando cuando es llanto de hambre, cuando es llanto de sueño. Es increíble, yo no sé cómo lo hacemos. Pero tú inmediatamente, no sé, no lo sé, pero yo supe detectar esto es hambre, esto es llanto, esto es fastidio, esto es cansancio. Claro. Es impresionante como uno termina conectándose con eso, pero después vienen las palabras, lo que dices tú, después vienen los gestos, y hay que saberlos interpretar.
Exacto, hay que saberlos interpretar, valorar y aceptar también. Cuando un niño llora, cuando está, por ejemplo, en edad preescolar, hay que indagar siempre qué es lo que está sucediendo, porque a veces podemos querer soluciones muy inmediatas y no es tan sencillo. Entonces, si un niño llora, hay que averiguar cómo está, no sé, si comió, cómo está durmiendo, cómo ha pasado el día, cómo está siendo la dinámica a nivel familiar en casa, cómo ha sido ese trato, si viene, por ejemplo, de unas vacaciones muy largas y entonces está bastante irritable porque quiere seguir durmiendo. Todo ese proceso de adaptación es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso a veces hasta la ropa. Ujú, sí, La ropa que tiene, entonces le cambia la ropa y se acabó. O sea, son muchos factores los que influyen en los bebés. Yo no sé si las técnicas que yo he visto, como golpea un cojín, rompe hojas, ujú. arruga hojas, ayudan a descargar la rabia. Eso bueno, es ese tipo de Hay técnicas. muchas estrategias que se utilizan, por ejemplo, una de las que a mí me gusta utilizar es más como el espacio de la tranquilidad, ¿ok? En donde bien se puede dar la rabia, pero también se introducen aspectos que calmen, como por ejemplo algunos de estas pelotas sensoriales que son así que se pueden aplastar, o algún dibujo, escuchar una canción, algo que yo los pueda como encaminar a ese puesto un poco más de calma también. Que bueno, o sea, más que el golpear, eso te ayuda a descargar la rabia. O sea, ¿cómo descargas la rabia en los niños? Muchas veces es agarrar a ese muchachito y dejarlo que en el parque corra. La parte física, muchas veces ayuda a la emocional. ¿Cómo la conectas? Eso hay que dirigirlo, ¿no? Porque si uno le dice, bueno, puedes golpear, pero no, hay que dirigir y comentar qué es lo que puede, quizás como tú dices, la almohada o agarrar unos papeles, romper unos papeles, que pueda estar dirigido y bien introducido esa acción, la cual él va a ejecutar en ese momento. Por ejemplo, el tema de hacer deporte, hacer ejercicio, involucrarse con otros compañeros, quizás a veces hasta un abrazo de mamá o de papá es algo que Es puede verdad. ser muy contenedor en ese momento y el niño puede llorar incluso bastante, pero ese abrazo es algo que puede ayudar mucho a aliviar ese malestar en ese momento. Es verdad, es verdad. Los abrazos, los papás muchas veces contenemos a través de los abrazos, a través de sentirse protegidos Exacto. y el de entender su rabia, sobre todo en los chiquitos, al igual que los adolescentes, pero los chiquitos hay que decirle entiendo lo que te pasa, pero ahí es cuando uno debería hablar un poco, ¿no? Exacto, siempre cuando son pequeños lo importante es que vengan gestos acompañados de palabras y las palabras que sean accesibles. A veces los padres quieren decir, por ejemplo, te dije que agarraras los juguetes y los guardaras y después que fueras a la cocina y pusieras el vaso en el fregadero. O sea, es como una instrucción muy larga que ellos a veces los puede como abrumar. Y bueno, hay niños que son mucho más visuales, otros que son mucho más auditivos. Entonces, esta especie de instrucciones hay que ver cuál les funciona mejor a cada uno. Como comenté anteriormente, hay que ver qué funciona mejor para cada quien. Entonces, bueno, la idea es que los padres puedan acompañar estos gestos, estos abrazos con instrucciones, comentándoles qué solución se puede buscar. Mira, estás llorando porque estás cansado, pero vamos a quedarnos, no sé, 30 minutos en la actividad y después cambiamos. O sea, dar como un poco de seguridad, porque en ese momento la figura materna y la figura paterna es la figura como de seguridad y de aliento que mayor que el niño tiene en ese momento. Es válido, también he leído mucho y yo lo he aplicado, el bajarse, el ponerse del mismo tamaño, el sentarte y O sea, hablarle, literalmente bajar. literalmente me voy a agachar y me voy a poner el tamaño del bebé y le voy a hablar. Eso es válido también. Claro, porque Claro. eso significa mostrar empatía. Mostrar empatía, mostrar solidaridad, no mostrarte como una figura completamente autoritaria. O sea, eres una figura de autoridad, Claro. pero no eres autoritario por completo. Te estás acercando a él, te estás aproximando y eso se puede traducir como están comprendiendo mi sentir en ese momento. Claro, porque imagínate que no hagas tal cosa y el muchachito
Desde hacia arriba, O sea, exacto. esa es una de las técnicas que también recomiendan muchísimo, ¿no? Que te pongas en el mismo Nivel. nivel físico del Claro, niño. hay muchas estrategias, realmente hay unas que son muy sencillas, como por ejemplo colocarse al mismo nivel o leer un cuento, sentarse con el niño, preparar al niño poco a poco para una actividad, como por ejemplo a la hora de dormir, que a veces decimos, ay, pero eso tan fácil es lo que ayuda. Sí, son pequeños detalles que de verdad ayudan a esa construcción y a ese vínculo. Qué bonito. Tu mensaje final de todo este tema de conectarnos con los niños a través de herramientas y herramientas tan bellas que además te dejan valores muy positivos como son los libros. Tu mensaje final para todos los papás. Claro, mi mensaje final sería que en la medida de lo posible le brinden la oportunidad a sus hijos de crecer, evolucionar y expresarse mediante diversas estrategias que si bien a veces los padres no pueden tenerlas todas a la mano porque ningún padre es perfecto, Claro. que le brinden la posibilidad de asistir a un profesional o a un especialista, que la idea es que le pueda dar la guía para que en conjunto puedan ir construyendo esa realidad que desean y tener esa mejoría. ¿Cuáles serían las señales de alarma? Que dices, tengo que ir a un especialista porque ya me alarmó tanto en niños como en adolescentes, necesito ayuda ya profesional. Bueno, eso muy interesante, ¿sabes? Esa pregunta que me estás haciendo, porque la idea no es esperar a que la alarma suene realmente, sino atender el proceso de raíz o de base. Si hay algo que está pasando, que vemos que algo está movilizando a la familia, la pérdida de algún familiar, alguna enfermedad, algún cambio de casa, de país, de ciudad, poder introducir al niño o al adolescente con algún especialista para que lo pueda ir trabajando poco a poco y no esperar necesariamente, bueno, en caso de emergencia rompa el vidrio, sino tener esas herramientas mucho antes de que eso suceda. Eso va a ahorrar muchísimo el trabajo tanto para el profesional como para el trabajo de los padres en casa. Qué bueno que nos dices eso. No Sí. espera que te suene el Sí. timbre, como decimos por ahí. Exacto. Anabel, fue un placer tenerte. Muchísimas gracias, Yelitza. Qué lástima que es una hora y no es más. Y Sí. uno puede seguir indagando y Conversando, preguntando. sí. Nos ha dado miles de herramientas y qué bueno que este programa va a quedar en YouTube, en nuestro canal de buenísimo. TNDO Radio. Ya la semana que viene lo vamos a compartir por redes sociales. También te lo voy a hacer llegar. Cuéntanos dónde te pueden conseguir, dónde está ubicado el centro de Ok, bueno, yo soy la psicóloga de UPIN, abreviado, UPIN Macaracuay. Está aquí ubicado en el Centro Comercial Macaracuay, en Caracas. Ahí me pueden ubicar por mis redes sociales como @esmipsicología, así como suena. Y les puedo brindar el teléfono del consultorio para cualquier evento que quieran realizar o cualquier terapia que les gustaría que les proporcionáramos. El teléfono es 0424 125 1430, 0424 125 1430, y por allí estamos a la orden. Ay, muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez que venga No. al programa, porque de verdad, o sea, tiene Seguro. muchísimos temas por tratar, Seguro. temas bellísimos, temas enfocados en niños y adolescentes, y que yo sé que a los papás nos sirven un mundo, cada cosa que uno escucha, como lo que tú dices, no es una forma única, Correcto. no es una situación única, se nos pueden presentar mil cosas, pero de que ayuda, ayuda. Exacto. La Ay, idea es la intención. Sí, señora. Ay, Anabel, un placer. Gracias, Anabel Yelitza. Martínez, psicóloga, haberla tenido el día de hoy. Y nosotros llegamos al final del programa, en este primer programa del día de los sábados. De ahora en adelante vamos a estar los sábados de 9 a 10 de la mañana. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @TNORadio, @somospadres.info, en visitar la página web de este programa, www.somospadres.info. Nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana. Y hoy estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería y sistemas Antonio Calderón, y en el control técnico hoy me tocó trabajar con Carmen Pájaro. Gracias por tu ayuda, por tu aporte y por tu conexión al programa, porque bueno, tuve un año con Leonardo Uzcate, que me dijo que venía el próximo sábado. Entonces bueno, uno está en estos procesos de adaptación. No me queda más sino
que invitarlos a seguir conectados con nuestra programación del fin de semana, que cada día va a estar mejor, porque para eso estamos trabajando en TNO Radio, para brindarles también sábado y domingo una programación en la cual no se pueden despegar. Quien les habló ahora, como todos los sábados, ya se me va a salir Marte, como todos los sábados, Yelixa Isaya Llanes, productora de este programa Somos Padres Radio y editora de somospadres.info. Hasta el próximo sábado.